Alumnos, ¿cómo se encuentran? Estaba pendiente de la clase de estadística. El motivo por el cual no se ha enviado hasta el momento es la siguiente. En el caso del nivel de ustedes, que es el sexto de primaria, ya hemos llegado con los temarios necesarios para el aprendizaje correspondiente al grado o nivel que tienen, ¿no? Entonces, hay muchos temas más por tocar en el curso de estadística, pero el cual lo van a ver ya muchos años adelante y posteriores. Entonces, hemos visto la necesidad, ya hemos coordinado con la administración de la institución para reemplazar en este bimestre el curso de estadística por el curso de química. Ya, puesto que hay bastante que aprender en química, bastante les va a servir también, ya que el curso de química van a llevarlo a partir de ahora en el nivel secundario hasta adelante, y sería bueno que desde ahora ya tengan conocimientos previos acerca de lo que van a estar llevando años posteriores. Entonces, a partir de ahora, que quede claro para todos, vamos a llevar el curso de química. Ya no es necesario comprar otro cuaderno ni nada, lo vamos a resolver ahí mismo. Igual el temario lo voy a estar enviando por WhatsApp, ¿no? El temario, perdón, los cursos, las tareas y todo ello. Entonces vamos a iniciar con la primera clase del día de hoy, el curso de química. Vamos a hacer la primera y segunda clase, ¿ya? En la cual va a estar dividido en cuatro temas. La primera parte, perdón, dos temas. La primera parte es lo que consta la introducción a la química, un poco de definición de química, lo básico, y luego vamos a hablar acerca de la definición del átomo, ya que es lo bastantemente práctico y lo que van a ver bastante en años posteriores. Y a partir de ese tema en adelante ya vamos a ver otro como son configuración electrónica, la tabla periódica y entre otros temas relacionados a la química que les va a servir para años posteriores, sobre todo para la secundaria. Entonces, iniciamos con el curso del día de hoy. Empezamos con la primera parte, introducción a la química. ¿Qué es la química? La química es una ciencia natural basada en la observación y experimentación, que estudia la materia y sus transformaciones. La historia de la química está ligada directamente con el desarrollo del hombre. Debemos conocerla, pues nos permite valorar el esfuerzo y los hechos de todos los personajes que, con dedicación, contribuyeron a interpretar los fenómenos naturales y en base a ello mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a hablar un poco de la historia de cómo ha ido evolucionando la química. En la época primitiva, la química se inicia con el descubrimiento del fuego por parte del ser humano, quien hizo uso del oro, plata, cobre, hierro y bronce, así como trabajamos en arcilla, vidrios y hermosos tintes y pinturas. La alquimia. Los alquimistas en un primer momento fueron en búsqueda de dos cosas muy importantes. La piedra filosofal, que decían ellos, se pensaba que permitía convertir a cualquier metal en oro. Y el otro elemento muy importante para los alquimistas, que siempre lo buscaron, fue el elixir de la vida. Se creía que eliminaba las enfermedades, devolvía la juventud, prolongaba la vida e incluso hacía posible conseguir la inmortalidad, ¿no? Fue parte de la evolución de la química. En ese tiempo se subdividió a lo que se llamó como la alquimia, ¿no? En épocas un poco antiguas. Luego tenemos a la química medicinal o conocida como iatroquímica. Se empezó a preparar medicinas para curar las enfermedades. El personaje más destacado de la iatroquímica es el conocido Paracelso, ya así se conoce. Llegamos al renacimiento científico, que se da al establecer las bases del método científico. Esto es muy importante, que permite el desarrollo de la química como ciencia. Antonio Lawrence de Lavoisier explica por qué arden los cuerpos, a lo que denominó combustión, estableciendo la ley. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por esta razón es considerado como padre de la química moderna. Esta frase es muy importante y la van a escuchar a partir de ahora en adelante en años posteriores. Y ahí esta frase es muy cierta. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un ejemplo claro es el agua, ¿no? Cuando podemos hervirla, si la podemos hervir demasiado tiempo, veamos que el volumen del agua, la cantidad de agua disminuye, pero no es que el agua se esté desintegrando o se haya desaparecido del todo, sino que el agua se está evaporando, no se convirtió en vapor. En el momento de convertirse en vapor, ha pasado de líquido a gaseoso, ¿no? Ha sufrido una transformación. Y ese vapor ha formado parte ya del ambiente, no se combinó con el medio ambiente. Es por eso que vemos que el agua disminuye cuando calentamos de más el agua al momento de hervir.
Y entonces es un ejemplo claro que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Igual, al igual, si quemamos un papel, ¿no? Una hoja, no se va a destruir del todo, ¿no? En este caso se va a transformar en ¿qué? En cenizas. Este es otro ejemplo de esta frase muy conocida. Entonces, vamos a continuar con esta primera parte de la introducción a la química. Hablamos como parte de definición inicial que la química está basada en la observación y la experimentación. Y también mencionamos en la parte final de la diapositiva anterior que la química se estableció como ciencia a partir que se establecieron las bases del conocido método científico. Y es de lo que vamos a hablar en estos momentos. El método científico. ¿En qué consiste este método científico? Acá lo vemos. Las personas podemos conocer el mundo que nos rodea de dos formas, empírica o científicamente. ¿Qué es empírico? O sea, con el tiempo, con el aprendizaje así que nos llega de un momento a otro, ¿no? Y el otro es de manera científica, con pruebas, con evidencias. Acá tenemos una definición más concreta. El conocimiento empírico es el que se obtiene por medio de la experiencia y la práctica, ¿no? Con el que con el tiempo. El conocimiento científico se consigue a través de un proceso de razonamiento llamado método científico, que consiste básicamente en observar, pensar, experimentar y generalizar. Y hay que recordar algo muy importante. Toda persona que realice actividades científicas debe seguir este método para que su trabajo tenga validez. ¿Ya? Muy importante lo del método científico. ¿Y cuáles son los pasos del método científico? El método científico puede resumirse en 6 pasos. Algunos consideran unos más, otros quizás uno menos, ya, pero los que vamos a mencionar el día de hoy son la base de todo. ¿Cuáles son estos? Son los siguientes. Consiste en fijar nuestra atención a un hecho o suceso en nuestro entorno. Al primer paso lo vamos a denominar observación, que es la definición que acabamos de mencionar en este momento. Fijar nuestra atención a un hecho o suceso en nuestro entorno. Primer paso, observación. Segundo paso, recolección de datos. Consiste en que registrar los datos obtenidos de las observaciones y las descripciones hechas del fenómeno. El mismo nombre lo dice, recolectar datos. Paso número 3, la hipótesis. Suposición inteligente del fenómeno producido que es necesario comprobar. ¿No? Estamos acá hablando de una suposición, una hipótesis, una suposición, ya, pero casi concreta. Luego, en el paso cuarto, tenemos la experimentación, que consiste en comprobar la veracidad de la hipótesis mediante experimentos. Entonces, en la hipótesis, como ya tenemos una suposición, ¿no? Casi certera, con la experimentación lo vamos a comprobar al 100% que sea así para que en este caso mi hipótesis sea la correcta. Y por último, bueno, penúltimo tenemos la teoría, que es la confirmación o no confirmación de la hipótesis, ¿no? Entonces, mediante la experimentación compruebo yo mi suposición. Pero en la experimentación puedo dar un resultado positivo o también puedo dar un resultado negativo. Quizás mi hipótesis estuvo incorrecta, pero ya con la experimentación lo comprobé. Ya no me voy a quedar con esa duda. Entonces, un ejemplo entonces sería de teoría, la teoría atómica, o también podemos considerar la teoría de la evolución, la cual está comprobada mediante la experimentación. Y por último, ya recordemos que en este caso teorías, si bien es cierto, está comprobada por la experimentación, no es del 100% aceptada por todos, ¿ah? Por sacar, no por todos los científicos, ¿ya? Por eso se llama teoría. Y ahora, en el caso cuando la hipótesis es comprobada y aceptada mundialmente, es lo que le caracteriza a una teoría, por ejemplo, la ley de la combustión o la ley de la gravedad, que sí o sí existe para todos, a eso lo conocemos, como ya lo mencioné, ley, como ley. Y no es una teoría, sino una ley, que sí o sí existe, para todos es la verdad, para todos se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, estos 6 pasos son los que conforman el método científico. Como los mencionamos una vez más, observación, recolección de datos, hipótesis, experimentación, teoría, y llegamos a la ley. Entonces, chicos, hasta ahí hemos hablado con una pequeña introducción a la química. Ahora sí pasamos con, por así decirlo, el primer tema, la cual vamos a también ver un poco de teoría y luego un poco de práctica, denominado átomo, el cual está dividido en 3 partes.
Ya, lo que constaría la clase de hoy. Lo que hemos visto anteriormente era la primera clase que estaba pendiente la semana pasada y ahora esta segunda parte de átomo la vamos a empezar a tocar ahora. Esta clase de átomo lo he dividido en tres partes. Átomo 1, donde vamos a hablar de aquellos pensamientos filosóficos griegos. Hablemos de las concepciones filosóficas. Los griegos de la antigüedad querían entender el porqué de las cosas, como por ejemplo por qué se mueven los cuerpos. Cuestionaban todo y su gran pensamiento los llevó a entender de qué forma se producían los fenómenos naturales. Al tratar de explicar las propiedades de lo material que nos rodea, dentro del grupo de estos filósofos griegos, los que pasaremos a estudiar se destacaron porque trataron el tema del origen de la materia. ¿No? Siempre el por qué los llevó siempre a descubrir más cosas. Empezamos con este filósofo muy importante, que existió y dio su pensamiento aproximadamente 460 años antes de Cristo. ¿Y quiere decir antes de Cristo? Antes de la llegada o nacimiento, perdón, de Jesucristo, ¿no? Según la Biblia, según las creencias religiosas. Ahora, este filósofo, Leucipo, afirmaba que la materia no era continua, sino discontinua, que estaba formada por partículas muy abiertas e indivisibles. Tenemos otro pensamiento del conocido Demócrito, hace 370 años antes de Cristo, discípulo de este primer personaje de Leucipo. Sostenía y afirmaba que la materia estaba formada por partículas pequeñas, indivisibles e indestructibles, muy compactas, a las que llamó y denominó átomos, lo cual se utilizó por primera vez en ese entonces. Y como estamos hablando de pensamientos filosóficos griegos de la antigüedad, átomo viene de dos letras griegas, a y tomos. A significa sin y tomos división. Juntos forman sin división. O sea, la palabra átomos, etimológicamente hablando, significa sin división. Ya de ahí viene la palabra átomo. Tenemos otro pensamiento del conocido Empédocles, 450 años antes de Cristo. Filósofo griego, sostenía que el universo estaba formado por cuatro elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego. Según este filósofo, conocido como Empédocles, estos eran los cuatro compuestos o elementos básicos para la creación de todo: fuego, aire y aire. Luego tenemos a Aristóteles, 380 años antes de Cristo. ¿Discípulo de quién? De Platón. Platón es otro conocido filósofo griego. ¿Ya? Aristóteles desarrolló las ideas de Empédocles y se opuso a las ideas de Leucipo y Demócrito. Describió los cuatro elementos como la combinación de propiedades fundamentales de la materia: sequedad, humedad, calor y frío. Entonces, este señor se basó en lo que dijo Empédocles. Muy diferente a las ideas iniciales de Leucipo y Demócrito, ¿no? Como estaba basado aquí, entonces, en este caso, relacionó, como podemos ver, este cuadro aquí, haciendo mención de la humedad, frío, sequedad y calor. Una vez hablado de aquellos pensamientos griegos antiguos, ¿ya? Que no necesariamente son los más acertados, pero dieron al menos una idea al principio de lo que conocíamos como átomo, de lo que conocemos como átomo, vamos a ver ahora esta segunda parte de modelos atómicos. Los átomos, debido a su tamaño, no pueden observarse directamente, sino que para conocer su estructura hay que referirse a un modelo. Un modelo no es la realidad, no es el átomo mismo. Un modelo atómico es una ilustración que hacen los científicos para explicar la naturaleza o el comportamiento de las partículas fundamentales que están ordenadas y que constituyen el átomo. El modelo actual que tenemos del átomo ha sido consecuencia de las investigaciones y experimentos de una diversidad de científicos, entre los que destacan Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Ya, estos son cuatro científicos muy conocidos, los cuales aportaron diversos conocimientos y diseños y modelos atómicos, mejor dicho, ¿no? Conocidos como modelos atómicos. Una representación del verdadero átomo, que supuestamente era real para ellos. Acá tenemos algunas concepciones científicas de estos cuatro investigadores, los cuatro científicos.
la primera de John Dalton, ¿no? Eso diferencia de la anterior. Anteriormente hemos hablado de la palabra átomo, ¿no? Cómo se fue formando, algunas ideas de la antigüedad. Ahora estamos hablando ya un poco de la química un poco más moderna, años posteriores, ¿no? Y para eso tenemos a estos científicos. Tenemos primero a John Dalton. Describe el átomo como una esfera maciza, compacta, indestructible, indivisible e invisible. Es considerado el padre de la teoría atómica. Y como podemos ver esta imagen del lado derecho, más o menos así era la idea que tenía John Dalton. Luego, tenemos a Joseph Thomson. Propuso el modelo del budín de pasas. Así lo conoció porque el modelo parecía un budín de pasas en sí, ya que para él los electrones estaban incrustados en el átomo positivo. Joseph Thomson fue un gran aportante puesto que descubrió los electrones. ¿Qué son los electrones? Más adelante lo vamos a ver, pero los electrones son parte, actualmente ya que se conoce, son parte del átomo, ya son una de las tres partículas fundamentales del átomo. Ya, pero eso lo vamos a hablar después, no hay que confundirnos. Ahorita solamente enfoquémonos en el átomo. Tenemos también otro pensamiento del científico Ernest Rutherford. Propone su modelo atómico llamado Sistema Planetario Solar, en miniatura. Así se llamó el modelo de este señor Ernest Rutherford. Y sostiene que los electrones giran alrededor del núcleo. Más o menos su modelo era como podemos ver en estas dos imágenes, ¿no? Por eso lo llamamos sistema planetario. Al igual que los planetas giran en órbita alrededor del Sol, él decía igualito, ¿no? Que los electrones giran alrededor del núcleo. Ya, nuevamente para que entiendan, a ver, quizás no saben qué son electrones, qué es núcleo, ya ahorita más adelante vamos a exponer, pero imagínense esta de aquí, esta bolita que está al medio es el núcleo y los electrones son esos puntitos que están a su alrededor, ¿no? Como pueden ver en esta imagen de aquí. ¿Ya? Y esos elipses que ven tipo óvalos, ¿ya? Para que me puedan entender, ¿ya? Son el camino por el cual están recorriendo cada uno de estos tres puntitos que están a su lado. ¿Ya? El núcleo es el que está al medio y estos tres puntitos son los electrones y recorren alrededor del núcleo, como órbitas, ¿ya? Eso es lo que quiere dar a entender Ernest Rutherford. Con esta imagen lo podemos entender. Puntos son el átomo en sí. Y tenemos luego las ideas, aportes de Bohr. Niels Bohr propone que el átomo presenta niveles estacionarios de energía, por donde giran los electrones. ¿No? Se basó en parte en lo que dijo Rutherford, ¿no? Pero en este caso él dijo que tenía niveles, ¿no? Unos giraban más pegados al núcleo, otros más afuera del núcleo y otros mucho más afuera, ¿no? Así por niveles, como él mismo dice. Tenemos un aporte también adicional de Jan Chadwick. No en sí elaboró un modelo atómico, por eso no estaba mencionado inicialmente, pero sí descubrió los neutrones, que también luego lo vamos a mencionar. Los neutrones actualmente sí se conocen como otra parte de los átomos, así como los electrones, ¿ya? Del núcleo. Los neutrones también. En sí los neutrones están dentro del núcleo, junto con otras partículas muy pequeñas llamadas protones, pero luego lo vamos a ver. Ahora, una vez visto todos estos pensamientos de estos cuatro personajes, incluyendo el de James Chadwick, vamos a ver cómo es el modelo atómico actual, o sea, el que se aceptaba a la fecha. Fue desarrollado durante la década de 1920, ¿no? Hace un siglo atrás, pero no antes de Cristo, por si acaso. No es un pensamiento tan antiguo. Sobre todo por Schrödinger y Weisberg. ¿Ya? El átomo es un sistema energético en equilibrio, constituido por una parte central llamada núcleo, es lo que le decía, y un espacio exterior llamada nube electrónica. No conocida a veces también en otras fuentes como zona extranuclear. ¿Ya? Pero para nosotros solamente va a estar en dos partes el átomo, núcleo y nube electrónica. Y acá lo tenemos la representación, vamos a agrandar un poco. Ahí está. A ver, el núcleo es la parte central del átomo, en este caso el de aquí. Y dentro del núcleo, ya les había anticipado un poco antes, el núcleo está formado por dos subpartículas muy pequeñas, conocidas como el protón, los que tienen carga positiva se representan con el signo más, y el neutrón, que no tienen carga. Los neutrones no tienen carga, en este caso están representados por los que no tienen signo. Y ahora, aparte del núcleo, ¿no? Ya hemos mencionado el núcleo que tiene protón y neutrón. Aparte del núcleo está compuesto por una nube electrónica que rodea el núcleo.
Y dentro de la nube electrónica, ¿quién cree que se encuentran? Los electrones, ¿no? Que ya habían mencionado incluso algunos científicos anteriores que lo mencionamos, ¿no? Como en el caso de Rutherford y Bohr. Entonces, en resumen, en resumen, el átomo se divide en dos partes, núcleo atómico y nube electrónica. En el núcleo encontramos a los protones y neutrones, y en la nube electrónica solamente a los electrones. Como dato adicional, los electrones son de carga negativa y se representan con el signo menos. ¿Ya? Y ya para pasar a la tercera y última parte de este tema del átomo, les hago mención lo siguiente. El electrón, ya para la siguiente parte, vamos a representarlo a partir de ahora como la letra en minúscula y el signo elevado al signo menos. El protón lo vamos a representar con la P minúscula elevado al signo más. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva y los electrones carga negativa. Y el neutrón lo vamos a representar con la letra N, donde es una N imprenta, minúscula también elevado a la cero. ¿Por qué? Porque no tiene carga, es neutro, pues se llama neutrón también. Ya entonces a partir de ahora vamos a representar así a cada una de estas partículas atómicas. Electrón E menos, protón P más, neutrón N a la cero. Ya no se olviden, ahorita vamos a ver en la siguiente parte. Entonces, en esta tercera y última parte de lo que consta el tema de hoy, que es átomo, vamos a hablar acerca de los núclidos. ¿Qué son los núclidos? Un núclido es aquella especie nuclear que tiene un valor específico para el número de protones y para el número de neutrones. También podemos decir que el núclido es la representación simbólica del núcleo de un átomo. Vamos a definir cada uno de ellos. Primero, núcleo atómico. La teoría atómica actual establece que el átomo está formado por dos partes, ¿no? Ya les mencioné. El núcleo, donde se concentra la mayor parte de su masa, y esto también es un dato muy importante, o sea, de su peso, si lo queremos decir así, por una región de espacio exterior, que es la nube electrónica, que también lo mencionamos, donde se concentran los electrones, moviéndose a grandes velocidades en órbitas no definidas. ¿No? Nuevamente, para poder recordar un poco, a ver, vamos a hacer un pequeño gráfico. Acá tenemos el núcleo y los electrones, los cuales van a estar girando en órbitas alrededor de él, ¿no? Vamos a estar girando uno por acá, otro por acá, ¿no? Otro más por aquí, y así sucesivamente, ¿no? Como hicimos. Disculpen el gráfico, solamente para que recuerden. Alrededor del núcleo. ¿Ya? Eso es lo que es el núcleo atómico, ya sabemos. Dentro del núcleo encontramos cosas, los protones y neutrones. Luego, ¿qué es el núcleo atómico? Parte central del átomo donde se encuentran los protones y neutrones, que es lo que estoy diciendo ahora. Y a partir de ahora, protones lo vamos a denominar como el P+, descubierto por Rutherford, ya lo mencionamos en la parte 2, y los neutrones representados por el N a la cero, descubierto por James Chadwick. Seguimos con otra definición importante para esta tercera parte acerca del átomo. ¿Qué es el número atómico? El número atómico también es una palabra muy importante que vamos a escuchar a partir de ahora en el curso de química. También es conocido como carga nuclear y su símbolo se representa así. Así como protones representamos con P, el número atómico lo vamos a representar con la letra Z mayúscula. Indica el número de protones presentes en el núcleo atómico, ¿no? Esto también es muy importante. El número atómico me indica el número de protones. ¿Qué quiere decir eso? El número atómico va a ser igual al número de protones. Y acá lo tenemos. Z igual a P. Hasta aquí nada más. Lo otro ahorita lo voy a explicar. Esto de aquí. Z igual a P. Esto de aquí. Esto es lo que le estoy diciendo. El número atómico es igual al número de protones. Ahora, en química existen diversas variedades de átomos, ¿no? Los átomos, ya recordemos, en resumen eran aquellas partículas muy pequeñas, ¿no? De los cuales está compuesto toda materia que existe, ya sea orgánica o inorgánica, ser vivo o no viviente, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo. Existen variedades de tipos de átomos, ¿ya? Existen átomos
neutros y átomos que no son neutros. Nosotros nos vamos a enfocar ahora solamente, por el grado en que estamos, en los átomos neutros. ¿Qué son átomos neutros? Aquellos átomos neutros son aquellos que tienen la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se va a cumplir en todo átomo neutro entonces? Que la cantidad de protones va a ser igual al número de electrones. En resumen, se forma esta formulita. Z igual a P y a la vez igual a E. Número atómico igual a número de protones y a la vez igual a número de electrones para un átomo neutro. Otra definición importante, que es el número de masa. También es conocido como el número másico y su símbolo, o lo vamos a representar a partir de ahora con la letra A mayúscula. ¿El número de masa qué nos indica? Nos va a indicar la suma del número de protones y neutrones. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que A va a ser igual a P más Z. ¿Ya? Acá hay una corrección, a ver. Es P más Z. Listo. A va a ser igual a P más Z. O sea, el número de masa va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Recordemos que P también es igual a Z. Entonces, lo puedo representar como A igual a Z más N. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos es válida. A igual a protones más N o A igual a Z más N. Cualquiera de las dos. ¿Ya? El otro concepto ahora. ¿Cómo se representa el número atómico y el número de masa en un átomo? ¿Cómo lo representamos? Aquí es donde ya viene el tema del día de hoy, porque conocemos núclidos. El núclido, en este caso, que es cómo se representa el número atómico y el número de masa, es el siguiente. Acá pongo el símbolo del elemento químico. Ahora, brevemente les voy a hablar. ¿Qué es un elemento químico? El elemento químico es uno de los elementos que existe en todo el planeta Tierra. Un ejemplo de elemento químico, ¿qué sería? El oro. Otro elemento químico, neón, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el kriptón, el azufre, el fósforo, y entre otros de los 118 elementos descubiertos actualmente a la fecha. ¿Ya? Y esos elementos, ya les voy a dar un resumen, porque esto lo vamos a tocar más adelante. ¿Ya? Esos elementos se encuentran ubicados en una tabla, conocida como tabla periódica. Y en la tabla periódica estos elementos se encuentran de manera ordenada, y cada uno se encuentra con su símbolo. En el caso del oxígeno, para no escribir toda la palabra oxígeno, se representa con la letra O mayúscula. El cloro, que es otro elemento químico, se representa con la letra Cl, la C mayúscula y la L minúscula. El fósforo se representa con la P mayúscula. El carbono con la letra C mayúscula. El nitrógeno con la N. El hidrógeno con la H mayúscula. El neón con la Ne, otro elemento químico. ¿Ya? Así, muchos de los elementos que existen en la naturaleza en la tabla periódica, todos, mejor dicho, todos los elementos se representan con un símbolo químico. Y ese símbolo químico es lo que va a ir acá al medio, como letra grande. En este caso está como ejemplo nada más el neón, ¿no? Es un símbolo químico. Como les dije, la tabla periódica lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sería bueno que ya en casa vayan teniendo, adquiriendo una tabla periódica. Yo igual les voy a enviar un archivo de la tabla periódica para que en casa lo puedan tener de manera virtual, y si tienen la posibilidad de imprimirlo, lo hacen. Entonces, regresando al tema de núcleos, en la parte tercera del átomo. Acá se coloca el símbolo químico, que les dije que es la representación del elemento. Acá en el lado izquierdo superior, siempre en el lado izquierdo superior, se va a colocar a lo que es el número de masa, o sea, el valor que va a tener A. Y en el lado inferior izquierdo, que está acá, siempre va a ir el valor de Z, que viene a ser el número atómico. Y entonces, de nuevo, aquí grande el símbolo, izquierdo superior, número de masa, izquierdo inferior, número atómico. Siempre va a estar de esta manera. Ahorita con unos cuantos ejercicios vamos a entender quizás un poco más. Y entonces acá tenemos unos ejercicios de aplicación para lo que consta este tema del día de hoy. Tengo aquí un elemento químico, el Ca.
¿ya? Yo les voy a decir en este caso que el Ca es el calcio, y ahí este es su símbolo químico, que representa como Ca. Ca quiere decir calcio. Recordemos que este número acá que nos indicaba, según lo que vimos, el número de masa. Lo voy a señalar entonces para no olvidar. Ahora voy a poner arriba también para acordarnos. Ahí está. Número de masa o número masa. Este es A. El de abajo que me representaba, que me indicaba, Z, ¿no? El número atómico. Entonces, con estos dos datos, tengo que completar todos estos datos que me piden acá. ¿Qué me piden? Me piden A, número de masa, me piden Z, número atómico, me piden P, protones, me piden E, electrones y me piden N, neutrones. Esos 5 valores me piden en el ejercicio de. Entonces, vamos a hallarlos. ¿Cuál será el número de masa para ese núcleo de acá? Para este ejemplo, este ejercicio. El número de masa lo tenemos ahí claramente, es 40. El número atómico, ¿cuánto será? 20. Número de protones, me dice, profesor, pero eso no lo he puesto aquí. Pero recordemos que dijimos que el número de protones era igual al número atómico. Entonces, si el número atómico es 20, protones es 20. ¿Cuántos electrones? Profesor, tampoco está aquí. Recordemos que ya lo mencionamos, que los electrones en todo átomo neutro, ya no se olviden que los ejercicios que estamos haciendo ahora, a partir de ahora, solamente es enfocados a átomos neutros, algo que diga lo contrario. Ya en todo átomo neutro, la cantidad de electrones también va a ser igual a protones y también igual a Z. Entonces, si Z es igual a 20, P es igual a 20, E también va a ser igual a 20. Y neutrones, ¿cómo la llamamos? También lo vimos, ¿no? Había una fórmula. La fórmula era A igual a P más, o sea, protones, sumado los neutrones, que era N a la Z, ¿no? Disculpen, esta no puedo ponerle como exponente. En otras palabras, no confundimos A igual a P más N, protones más neutrones. Entonces, ¿qué valores me están dando aquí? Me están dando, en esta ecuación, ¿qué puedo utilizar? A ya lo tengo, lo reemplazo aquí. P también lo tengo, porque es igual a Z, acá lo he puesto, que es 20 también. ¿Qué me faltaría? N. Entonces, como una ecuación, quedaría de esta manera. A, que es 40, va a ser igual a P, en este caso es 20, más N. Me queda una ecuación, ¿no? Despejo N. El 20 pasa a restar al otro lado, 40 menos 20 es 20. ¿Y N cuánto va a valer? 20. Ese es el valor de neutrones. En este caso coincidió también con protones, electrones y el número Z, ¿no? No es que sea igual, ¿eh? Sino que en este caso coincidió al momento de hacer la ecuación. En resumen, los neutrones, si yo despejo de un inicio nada más, los neutrones van a ser igual a A menos Z o A menos P, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Ya? Para no estar aquí despejando y nada de eso, de frente aquí. A menos Z, ¿no? 40 menos 20, 20. Listo. Vamos a utilizar esta ecuación ya despejada. O la inicial, cualquiera de los dos, es lo mismo, sino que como les digo, acá está despejado en. Ya, pero esos son los valores. Hagamos el segundo ejercicio. A ya lo tengo, ya sé que es 58. Ya tengo que memorizarme bien que siempre el número de arriba representa el número de masa. El de abajo es número atómico, que es 26. Número de protones igual a atómico, 26. En todo átomo neutro, electrones también es igual a protones, 26. Neutrones sería restar 58 menos 26. ¿Cuánto es 58 menos 26? Es 32. En este caso no coincidió, ¿no? Entonces, neutrones va a ser igual a 32. Ya tengo los 5 valores que me pedían. Es muy sencillo. Pero es cuestión que no se confundan. Siempre el de arriba es masa y el de abajo es atómico, número atómico. Entonces, para terminar estos dos últimos ejercicios, a ver directamente el número de masa, según acá, este es el símbolo del boro, por si acaso es otro elemento químico, ¿verdad? El anterior no lo mencioné, vamos a mencionarlo. El de aquí es del hierro, por si acaso el Fe es el ejercicio anterior que hemos hecho. ¿Ya? Ahora sí continuamos. El de aquí, del boro, vamos a colocar número de masa, 11, según el dato. Número atómico, 5. Protones, 5. Electrones, 5. Neutrones, restar 11 menos 5. ¿Cuánto es? 6. Neutrones es igual a 6. Del siguiente, el CO es el símbolo químico del cobalto. ¿Ya? Es otro elemento químico. ¿Ya? Al igual que el oxígeno, carbono, entre otros. ¿Ya? Pero eso todavía no lo vamos a ver. Número de masa, 58. Número atómico, 27. Protones, igual que atómico, 27. Electrones, como es átomo neutro, igual a protones, 27 también. Y neutrones, restar masa menos número atómico, 58 menos 27. ¿Cuánto es?
28 menos 27 es 31, ¿cierto? Entonces neutrones es 31. ¿Ya? Entonces de esta manera muy sencilla se completan los valores que me están pidiendo, tanto como de masa, atómico, protones, electrones, neutrones, para estos elementos químicos. Entonces, niños, eso ha sido toda la clase por el día de hoy. Hemos hecho dos clases, una pequeña introducción a la química, hablando de lo que era química o cómo fue evolucionando a través de los tiempos. Hablamos también del método científico, que su consolidación del método fue una de las bases para que la química sea considerada como ciencia. Y luego de ello hablamos del tema también de hoy. Eso fue el tema de la clase pasada que estaba pendiente, ¿no? Y también hemos hablado del tema del día de hoy, que constaba acerca de lo que es el átomo, ¿no? Recordemos que átomo etimológicamente hablando significa similitud, ¿no? Y también hemos visto algunos pensamientos filosóficos, después los grandes aportes que hicieron los científicos como Dalton, Rutherford, Bohr, entre otros, ¿no? Y por último hablamos con respecto al átomo acerca del núcleo, ¿no? De lo que constan las partes del átomo también. El átomo está dividido en núcleo y nube electrónica. En el núcleo encontramos lo que es los protones y los neutrones, y en la nube electrónica encontramos los electrones. Y en el caso de la parte práctica, vimos cómo se representaba un núcleo, ¿cierto? ¿No? Vimos lo que era el número de masa, lo que era el número atómico, y también dijimos que solamente nos vamos a concentrar en lo que son los átomos neutros. Es un átomo neutro, aquel que va a tener el Z igual a P igual a E. O sea, el número atómico igual a protones y protones igual a electrones. Ya no se olviden de eso. Y el número de masa, tampoco se olviden, es igual a protones más neutrones. O también puede ser número atómico más neutrones. ¿De acuerdo? Una vez más les aconsejo que vayan adquiriendo una tabla periódica. Yo igual les voy a enviar un archivo de la tabla periódica actualizada con los 118 elementos actualmente descubiertos, y cada uno con sus nombres. ¿Ya? Pero ese tema lo vamos a ver más adelante, sino que para que vayan familiarizándose con los elementos químicos. ¿Y qué son los elementos químicos? ¿Ya? Para que vayan familiarizándose con eso. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Espero que esta clase haya sido de su atención. No está nada difícil, ¿ya? Un poco de teoría y también un poco de práctica. Ya así es la química. Ya luego vamos a ver más ejercicios. Ya es muy sencillo, solamente hay que prestar mucha atención. Cuídense, cualquier cosa que tengan, me la hacen saber. Hasta luego.